Los escucho bajísimo. Y no puedo yo ver mi audio. Si está bajo mi audio. ¿Se escucha? Ah, ahora te escucho bien yo también. Bueno, perfecto. Si me escuchan bien, lo importante es que ustedes escuchen. De todas formas, está el chat habilitado para el que eventualmente no tiene micrófono y quiere hacer alguna pregunta. Yo voy a tratar de ir viéndolo, así si hay alguna pregunta que quieran hacer, la pueden hacer por chat si es que no tienen micrófono. Bien. Bien. ¿Se sigue escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ustedes me ven a mí, no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí me ven? Sí. Bueno. Bueno, yo no puedo ver ni siquiera esta lista de participantes que la tengo acá ahora. Pero bueno. Bueno, estimados, vamos a empezar entonces con esta segunda unidad de la materia y nos vamos a estar refiriendo fundamentalmente a el marco normativo y la reglamentación profesional. Acá el programa de la materia nos habla de leyes y normas que rigen el ejercicio de la profesión para los graduados en ciencias económicas, Ley Nacional número 20488 y Ley Provincial número 10620, encuadre de la profesión dentro de la Ley de Educación Superior, contador público dentro de las profesiones reglamentadas en la legislación vigente, su implicancia, incumbencia de las profesiones reglamentadas, incumbencia de cada título, ejercicio profesional, requisitos para su habilitación, títulos nacionales y extranjeros, sociedades de graduados en ciencias económicas, asociación con otros profesionales, consultorías, régimen legal aplicable, ejercicio ilegal de la profesión. Bien, la mayoría de este contenido lo vamos a estar justamente desarrollando ahora, pero hay unos tópicos que los vamos a ir desarrollando en otras unidades, como es, por ejemplo, lo de las sociedades de graduados, títulos extranjeros, en fin. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora nos vamos a meter directamente en esta unidad 2. Si alguien no escucha, tiene algún inconveniente, me dice, por favor. Igual, en cualquier momento pueden hacer las preguntas, interrumpen y hacen la pregunta que tengan que hacer si se les generara alguna duda. Bien. Entonces, vamos a arrancar con esta unidad 2, leyes que regulan el ejercicio profesional. En este sentido tenemos dos leyes, la ley 20488, ley nacional, que reglamenta el ejercicio de la profesión de los profesionales en ciencias económicas, y la ley provincial 1620, que hace lo propio en el orden provincial. Y a mí siempre me gusta preguntarles en este sentido, ¿por qué existen dos leyes si las dos legislan sobre lo mismo? Es decir, sobre el ejercicio de la profesión de los profesionales en ciencias económicas. ¿Por qué dos leyes entonces? ¿Por qué una ley nacional y otra ley provincial? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Alguien me lo sabe decir? Ahí abajo tienen una pista ustedes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de poder de policía. ¿Nadie arriesga nada? Bueno, el hecho que existan dos leyes
es por la sencilla razón, digamos, que al tiempo de la organización nacional, las provincias se reservaron cierto tipo de poderes y otros los delegaron a la nación. Los poderes delegados, una vez que fueron delegados, ya no son competencia de la provincia, por ello han sido delegados. Mientras que los que se han reservado son de su competencia y la nación no puede inmiscuirse en los temas que las provincias se han reservado para sí, en los poderes que se han reservado para sí. Porque ustedes saben que la provincia son las que detentan el poder originario, mientras que la nación es lo que detenta es el poder derivado, pero el poder originario es de la provincia. Y el poder de policía para reglamentar y decir de qué manera van a funcionar los comercios, las profesiones, los servicios dentro de su jurisdicción, es un poder que se reservaron las provincias al tiempo de la organización nacional. Cada una de las provincias dijo, yo voy a tener el poder de policía para decir de qué manera, en nuestro caso específico, determinada profesión se va a ejercer dentro de mi jurisdicción. Por ello es que existen dos leyes. Hay una ley nacional que da un marco teórico de lo que es el ejercicio de los profesionales en ciencias económicas, pero luego la ley provincial actúa, no les voy a decir a modo de reglamento, porque no es una instancia administrativa, sino que es justamente una ley provincial, determina de qué forma se lleva dentro de su territorio a cabo el ejercicio de la profesión. Por eso existen estas dos leyes. Existe entonces una ley nacional y una ley provincial. La ley provincial existe ni más ni menos porque las provincias, al tiempo de la organización nacional, se reservaron justamente ese poder, el poder de policía. Y el poder de policía les brinda la posibilidad de decir de qué manera se va a ejercer, se va a desarrollar la profesión en el ámbito de su jurisdicción. Esto está fundamentalmente visto o muy bien plasmado en un fallo que hubo ya hace unos cuantos años. Esto fue en el año, sí, ya en el año 2001, 2002. Hubo un fallo porque en esa época había una política altamente desregulatoria, donde se habían liberalizado un montón de actividades y el discurso de ese momento era que el Estado debía inmiscuirse lo menos posible en las actividades de los particulares y paralelamente había que desregular todo lo que pudiera ser desregulado, ¿no? Digamos, el hecho de tener libres mercados implicaba este tipo de soluciones de acuerdo a los lineamientos políticos de ese entonces. Paralelamente a esto, como una de las claves para el desarrollo económico, según el discurso imperante en ese momento, era que había que desregular las actividades, se dictó un decreto por medio del cual se establecía, un decreto de desregulación, que establecía que aquellas profesiones que tuvieran títulos con un alcance de nivel nacional, los poseedores de dichos títulos oficiales, reitero, y nacionales, por ejemplo, como son los que tenemos nosotros, contador público, y somos contadores públicos. Antes se decía contador público nacional, la verdad que es una redundancia porque se es contador público, Acá
y en La Quiaca y en Tierra del Fuego. Pero vamos a ver bajo qué circunstancias y bajo qué particularidades. Lo cierto es que en ese momento el decreto de desregulación que decía, un profesional con título habilitante a nivel nacional podía ejercer la profesión en cualquier punto del territorio del país sin necesidad de solicitar autorización en cada jurisdicción si en la que tiene fijado su domicilio está matriculado. Quiere decir, supónganse, en el caso de los contadores públicos, este fallo se dio con un ingeniero agrónomo. El fallo Cadopi es el apellido del ingeniero agrónomo, llevó su causa en función a este decreto ante la justicia y llegó a la máxima instancia, o sea que obtuvo fallo de corte. ¿Qué aducía Cadopi? Cadopi era un ingeniero agrónomo, les reitero, que residía en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ese entonces, Ciudad de Buenos Aires, capital federal. Bien, él estaba inscrito en la matrícula de los ingenieros agrónomos de Capital Federal y quiso desarrollar su actividad en provincia de Buenos Aires sin necesidad de tener que inscribirse en el colegio o consejo que agrupa a los profesionales de esa área. Y la provincia de Buenos Aires se lo prohibió. Le dijo, mire, usted para desarrollar legalmente la profesión en el ámbito de la provincia de Buenos Aires necesariamente debe matricularse en la provincia de Buenos Aires. Nos importa que esté inscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que su título tenga validez nacional. Lo cierto es que como las provincias ejercemos el poder de policía, cada una de nosotras, provincias, determinamos si usted está en condiciones o no de ejercer la profesión en nuestra jurisdicción. Bueno, esta fue la discusión que se planteó, atravesó las distintas instancias judiciales hasta llegar al máximo tribunal, a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte le dio la razón a las provincias, con lo que, aún a merced de ese decreto, que no era más que un acto administrativo, no era una ley ni nada por el estilo, lo dejó absolutamente sin efecto. Lo dejó absolutamente sin efecto en lo que se refería a este tema de que cada profesional podía inscribirse en el consejo o colegio de jurisdicción y ejercer libremente la profesión en cualquier provincia del país. Cuando hablo de jurisdicción, hablo de provincia. Cuando hablo de cada una de las jurisdicciones, es como si les dijera cada una de las provincias. Hoy, para ejercer legalmente la profesión, supongamos nosotros, los contadores públicos, si la queremos ejercer en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, me voy a tener que matricular en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. Estando matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, puedo ejercer válidamente la profesión, tanto ya sea, por ejemplo, en Banfield, en Junín, en Pergamino, en Lincoln, en cualquier ciudad o pueblo que esté dentro de la provincia de Buenos Aires. Para eso me habilita la matriculación en la provincia de Buenos Aires. Ahora, si quiero intervenir profesionalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, necesariamente deberé matricularme en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lo contrario, estaría haciendo ejercicio ilegal de la profesión en esa jurisdicción, porque yo no puedo ejercer en Ciudad Autónoma de Buenos Aires si no me matriculo ahí, siendo que solamente estoy matriculado en Provincia de Buenos Aires. Lo mismo si quiero ejercer en Jujuy. Tendré que matricularme en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Jujuy. Con lo que les estoy diciendo que cada una de las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen su propio Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que es el que se encarga de controlar y llevar adelante el tema matricular. Es decir, tienen registrados, tienen matriculados todos los profesionales que pueden ejercer legalmente la profesión en su jurisdicción. Y para ello es necesario que se registren en su ámbito correspondiente. Reitero, el que yo esté inscrito en provincia de Buenos Aires no quiere decir que voy a ir a ejercer la profesión legalmente en Santa Fe. Para poder hacerlo, me tendré que previamente matricular en el Consejo Profesional de Ciencia Económica de la provincia de Santa Fe. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, profe. Bien, bien. Cualquier duda, consultan, ¿eh? Cualquier duda, consultan. Bueno, es por eso entonces el hecho de que existen dos leyes, ¿verdad? Una nacional y otra provincial que reglamenta el ejercicio. Lógicamente que cada una de estas leyes las vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la clase. Bien, avancemos un poquito. Uno de los puntos que nos pide la materia es justamente, nos dice, encuadre de la profesión dentro de la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior es la 24521, que ustedes seguramente no se la van a olvidar porque es la ley anterior a la Ley de Concursos y Quiebra. La Ley de Concurso y Quiebra es la 24522. Bueno, ¿cuál es la Ley de Educación Superior? La anterior, la 24521. Con esto seguramente nunca más se van a olvidar, mientras las leyes no cambien, que la 24521 es la Ley de Educación Superior. Y más allá de lo importante y trascendente de esta ley y que ustedes deberían conocer, porque, digamos, es la ley que trata todo lo relativo y referido a la educación que hoy ustedes están recibiendo, es decir, una educación de nivel superior, una educación universitaria. Me interesa que veamos hoy, en función a nuestra materia, dos de los artículos de esta ley, que son el artículo 42 y el artículo 43. El artículo 42 les dice que los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. Miren, esta ley les está remarcando lo que hasta recién estuvimos diciendo, porque les dice que los títulos oficiales habilitarán el ejercicio profesional en todo el territorio del país, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. En definitiva, por más que ustedes tengan un título oficial de validez nacional, cada jurisdicción, cada provincia y ciudad autónoma de Buenos Aires que quieran ustedes ejercer la profesión, deberán matricularse, deberán pedir, entre comillas, autorización en esas jurisdicciones para poder actuar. Continúa diciendo el artículo, los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la carga horaria mínima que para ello fije el Ministerio de Cultura y Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades. Acá, en este párrafo, vemos claramente la operatividad de lo que es el principio de subsidiariedad.
el Estado no puede cumplir absolutamente todas las funciones, ¿no es cierto? Entonces, a los efectos de habilitar a entidades que puedan otorgar títulos oficiales de nivel nacional, dice que para ello existen las universidades. Existen las universidades. Las universidades, entonces, son las que tienen a su cargo y tienen la responsabilidad de otorgar estos títulos que los van a habilitar a ustedes, futuros profesionales, a ejercer la profesión en todo el ámbito de la nación. Fíjense qué responsabilidad le cabe a una casa de altos estudios, ¿no? Bien, y no obstante ello, van a tener que cumplir con los contenidos curriculares y las cargas horarios mínimos que en conjunto van a fijar el Ministerio de Cultura y Educación y el Consejo de Universidades. El Consejo de Universidades está formado por los rectores de cada una de las universidades. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, ¿y qué nos dice el artículo siguiente? Que ahora ha pasado a tener una cierta relevancia. ¿Por qué? Porque la profesión de contador público desde el año 2017 pasó a ser una de las que necesita estar acreditada periódicamente por ante la CONIAU. Entonces, este artículo 43 dice: cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones, lo nuestro, regulados por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los siguientes requisitos. Entonces, les está diciendo este primer párrafo que hay profesiones que por los temas que atiende y por los temas que les son propios de tratar, necesitan tener un cuidado muy especial por parte del Estado y por lo tanto, ya no va a interesar solamente la carga horaria a la que se hacía referencia en el artículo anterior, sino que van a tener que cumplir con otros requisitos. Y nuestra profesión, ya le digo, desde el año 2017, en virtud de la resolución 3400E, está dentro de las que deben ser acreditadas. Y esto claramente es así porque en el ejercicio de nuestra profesión podemos poner en riesgo directo los derechos y los bienes de quienes son nuestros clientes. Nuestro asesoramiento puede poner en riesgo, reitero, los derechos y los bienes de nuestros clientes. En vista de ello, es que se decidió que la profesión de contador público debía estar acreditada. Entonces, los requisitos a cumplir es que los planes de estudios deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios de intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades. Ese es uno de los requisitos. El otro es que las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la CONIAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditaciones Universitarias, eso es la CONIAU, o por entidades privadas constituidas con ese fin debidamente reconocidas que hoy por hoy no existen. Hoy lo único que existe a los efectos de acreditar la carrera universitaria es la CONIAU. Es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Es la única entidad oficial
que existe a los efectos de decir si una determinada carrera debe o no ser acreditada. Entonces, fíjense que más allá de, como decía, del contenido horario, ya hay contenidos curriculares básicos, es decir, contenidos o conocimientos básicos que deben estar incluidos en la formación del alumno. Y también la intensidad práctica que tiene que tener esta carrera a los fines de poder el día de mañana ejercer la profesión válidamente dentro del territorio nacional. Y a su vez, estas carreras entonces, por su importancia, tienen que ser acreditadas periódicamente. Quiere decir que no es que se la va a acreditar una vez y una vez que está acreditada, esto dura de por vida. No, las acreditaciones tienen un plazo de vigencia. Las acreditaciones, digamos, óptimas, las que no hay nada que objetarle a la carrera, la facultad tiene todo tan perfecto que no tiene que hacer eventualmente ningún cambio. Es como que la carrera está 10 puntos. Bueno, cuando la CONEAU detecta esto, le otorga a la facultad 6 años de acreditación. Es decir, que después de transcurridos 6 años deberá volver a acreditarse la carrera. Si tienen algunas observaciones que hacer, si tuvieran algunas observaciones que hacer, entonces la acreditación ya no va a ser por 6 años, sino que va a ser por 3. Con lo que se acredita con la observación de que dentro de 3 años se va a volver a revisar todo lo que se le dijo a la facultad que tiene que mejorar para que su título pueda ser acreditado, su carrera pueda ser acreditada, mejor dicho, por 6 y no por 3 años. Y si fuera un desastre total y absoluto, lo que va a pasar es que no se la va a acreditar. El no acreditar por parte de una facultad una determinada carrera implicaría que no puede volver a abrir la inscripción para nuevos estudiantes. Es decir, los que están cursando la carrera la continuarán, pero no puede abrir inscripciones para recibir nuevos estudiantes. ¿Quiénes? Entonces, las facultades que no hayan logrado acreditar su carrera. Yo les tengo la grata noticia que nuestra facultad, Ciencias Económicas, carrera de contador público específicamente, acreditó por 6 años. Acreditó por 6 años. Se logró en este sentido el máximo de lo que se puede lograr. Es decir, dentro de 6 años volverán los evaluadores para ver si la facultad sigue tan bien como estuvo hasta el año pasado, que logró la acreditación por 6 años. Esto es muy importante porque cuando se acredita una carrera, se tienen en cuenta un montón de factores. No solamente ya el contenido curricular y lo que los alumnos aprenden en la carrera. Se tienen en cuenta aspectos tales como, por ejemplo, la infraestructura de la universidad, el cuerpo docente que tiene la universidad. Se entrevista a docentes, se entrevista a estudiantes, en fin, se hace un relevamiento de lo que es la biblioteca, se ve la funcionalidad técnica que tiene la universidad, cómo está en el aspecto tecnológico, si tiene las herramientas necesarias para poder seguir avanzando y estar al día en lo que son adelantos tecnológicos. Todo este tipo de cosas se evalúan y de allí, digamos, se llega a determinar si la universidad, si la carrera que se sigue en esa universidad puede ser acreditada o no. Ya les digo, nuestra carrera, contador público,
obtuvo la acreditación por 6 años. Así que ustedes, tranquila y orgullosamente, pueden difundir este tema porque están obteniendo un título de una facultad que les va a otorgar la universidad, que les va a otorgar la UNOVA, y carrera que han desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas, como la Escuela de Económicas y Jurídicas, que ha obtenido el máximo reconocimiento al nivel de acreditación, lograr 6 años. Por decirles, por ejemplo, el programa o la carga horaria de la carrera no tiene que ser inferior a 2.700 horas. Es decir, que cuando los evaluadores son los... porque ¿cómo evalúa la CONEAU? Manda un equipo de evaluadores, entre 3 y 4 personas, que se distribuyen las distintas tareas para ver, a ver, si la infraestructura está bien, si los programas de las materias son adecuados, si los docentes que dan las materias están a la altura. En fin, evalúan todo. Y esto lo hacen profesionales que no tienen que tener absolutamente ninguna relación con la universidad que están evaluando. A ver, no es que uno de los evaluadores de la CONEAU fui yo, entonces le dije que está todo perfecto. No. El evaluador que vino de la CONEAU, creo que ni sabía que existía una universidad que era la UNOVA. Lo mandaron a la UNOVA. Reitero, no tiene que tener absolutamente ningún tipo de relación el evaluador, el par evaluador, como se le llama, par porque es un profesional, el par evaluador con la universidad o la unidad académica que está evaluando. Así que eso lo dota al sistema de absoluta transparencia. No es que las acreditaciones salgan por favor o por amiguismo, ni nada por el estilo. En este sentido, es tal como les digo. Se evalúa objetivamente y se determina entonces para qué está esta carrera que se está dictando. En nuestro caso, les reitero, orgullosamente les reitero, hemos sido acreditados por 6 años. Ahora, una vez que entramos en la rueda de acreditación, esto ya no se detiene, porque como dice el artículo, las acreditaciones son periódicas. Con lo que dentro de 6 años deberemos otra vez revalidar los laureles y ver si seguimos estando tan bien como estamos o estábamos o estamos. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Estamos bien? Bien. Sí, profe. Esta es la resolución de las que yo les hablaba, la 3400E del 2017, emanada del Ministerio de Educación. En esa resolución se aprobaron los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima y la intensidad de la formación práctica. Los contenidos curriculares básicos, lógicamente, se refiere al contenido que tienen que tener los programas de estudio. Esto que estamos dando ahora es la unidad 2 de un programa de estudio. Bueno, se analizan todos los programas de cada una de las materias. Y entre ellas tienen que tener los contenidos curriculares básicos, mínimos, que el Ministerio, junto con el Consejo de Universidades, han establecido. Una horaria mínima, una carga horaria mínima, en este caso fueron de 2.700 horas, incluyendo teoría y práctica. Nuestra universidad, hoy consulté, y nuestra carrera tiene una carga horaria de 2.772 horas. O sea que cumplimos sobradamente con la carga horaria mínima. Y la intensidad de la formación práctica. En este sentido, fíjense que para adecuarnos un poco más a las nuevas disposiciones, hay un nuevo plan de estudio por el cual,
Fíjense nomás, en este plan de estudio, en el viejo plan de estudio, en el anterior plan de estudio, esta materia que estamos dando se llama práctica profesional. En el nuevo plan de estudio se llama marco normativo de la profesión y actuación judicial, que la verdad este último nombre le da una mejor idea de qué se trata la materia, ¿no? Y a lo que voy es que en el nuevo plan de estudio se incluyó lo que se llaman las PPS, las prácticas profesionales supervisadas, que tienen una carga horaria de 100 horas. El que esté en el nuevo plan de estudio ya debe estar al tanto de qué se trata, van a tener que desarrollar una actividad práctica, fundamentalmente lo que se busca es esto, que no sea suplido por un trabajo de investigación o especie de tesis, sino que lo que se busca es que realmente hagan la tarea de campo, ya sea en una empresa, en un estudio contable, en un organismo público, pero que se vayan metiendo en lo que va a ser el ejercicio de la profesión el día de mañana, la actividad de campo. Nuestra profesión es una de las que necesita mucho el tema del trabajo de campo. Nosotros lo hacemos, la ejercemos la profesión no ya en laboratorios, sino en la práctica diaria. Nosotros en la práctica diaria es donde vamos aplicando los conocimientos teóricos que adquirimos. Pero hasta tanto eso ocurre, realmente suele haber una distancia entre esos conocimientos teóricos y el cómo llevarlos, cómo aplicarlos en la práctica. Bueno, estas PPS les son muy útiles, por lo menos por la experiencia que estamos teniendo hasta ahora. Yo he sido tutor de varios chicos que han realizado la PPS, y realmente cuando lo único que se ha hecho durante la carrera es estudiar sin haber trabajado en algo relacionado con la profesión, cuando empiezan a hacer estas PPS se encuentran con un mundo nuevo, donde cosas elementales, digamos, pasan a llamar la atención. Por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Así como para distender un poco. Estas PPS se instrumentan, ya le digo, a través de una carga de 100 horas. Fíjense que 100 horas no es tanto, ¿no? Porque si trabajan en periodo completo, en un mes las hacen, o sea, son 100 horas, realmente son pocas, pero bueno, les da una idea de lo que es la profesión, ¿no? Entonces, yo como tutor de estos chicos lo que le había pedido es que semanalmente me pasaran un informe, el cual yo controlaba, hacía algunas observaciones, y luego, como trabajo final, una vez completadas las 100 horas, un informe final donde resumieran un poco lo que habían ido desarrollando a través de lo que contaban en sus informes semanales. Generalmente en un mes estaban terminados, o sea que había 4 informes y luego un informe final que se resumía un poco todo. A lo que voy es que una de las cosas que les llamó la atención a uno de los estudiantes, de sus compañeros, es la forma de trabajar en el sentido que se está haciendo algo y hay que dejarlo porque inmediatamente está llamando el teléfono, está llegando un mail, están mandando un WhatsApp, en fin, como que la labor no se empieza y se termina tranquilamente, sino que uno está muy pendiente de lo que son los reclamos minuto a minuto, ¿no? Ya sea atender el teléfono al cliente, contestarle el WhatsApp al cliente, ver el mail que mandó el banco o algún organismo respecto a nuestro cliente, en fin, como que el ajetreo de la profesión les llamó la atención. Claro, esto uno, ¿cómo lo va a explicar durante el desarrollo de una cursada? ¿Qué materia hay que a ustedes les expliquen este tipo de cosas que uno da por sentado y como que no necesita ser explicada? Sin embargo, esto es lo que en la
teoría no llegan a visualizar de qué forma encarzar con lo práctico. Igual que muchos me comentaban, los conocimientos teóricos de la parte impositiva los tengo. Sé de lo que se habla cuando se habla del débito, del crédito, de la nota de crédito. Eso no tengo problema. Lo que yo no sabía, me decía uno de los estudiantes, es cómo volcar esos datos en una declaración jurada. ¿Cómo reflejar eso en una declaración jurada? Y bueno, eso es lo que se va viendo en lo que es la parte práctica en las PPS. Por eso les digo que resultan de mucha utilidad, sobre todo para aquel que no ha tenido una formación laboral en algo relacionado con la profesión, ¿verdad? ¿Consultas? ¿Estamos bien? Sí, profe. Yo si no me contestan, no sé si se me fueron todos o si hay alguien. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Algunos están, bien. Y esa resolución 3400, muy sucintamente, determinó cuáles eran las actividades profesionales reservadas. Esto es el famoso campo de acción, las famosas incumbencias. Ya cuando veamos la 20488, pero más aún la 1620, vamos a ver que hay una extensa nómina de actividades consideradas como reservadas a los contadores públicos. Y es muy importante que ustedes las tengan bien en claro, porque este es nuestro ámbito de trabajo y en estos campos no deberíamos tener la incumbencia o la invasión de otras personas. Hay determinadas actividades que solo los profesionales en ciencias económicas podemos realizar. Por ejemplo, si yo les digo el auditar estados contables, claramente que únicamente lo podemos desarrollar los profesionales en ciencias económicas, porque un estado contable auditado válidamente va a tener que tener la firma del profesional. Entonces ahí no hay manera de que no sea un contador público en el que no haga esa tarea. Pero hay otras donde la firma del profesional no es tan necesaria o no es necesaria directamente. Por ejemplo, en la materia impositiva. Y el asesorar y emitir dictámenes en materia impositiva es una autoridad reservada al contador público. Con lo que, si nosotros viéramos la intrusión de personas que sin tener el título se arrogan este tipo de derechos, tranquilamente podríamos estar incoando una denuncia por ejercicio ilegal de la profesión. Lo que ocurre también es que hay determinados campos de acción que son compartidos o no son tan exclusivos del profesional en ciencias económicas. Por ejemplo, en la parte impositiva, tranquilamente podemos ver que hay abogados que también ejercen, pero no a nivel de, llamémosle, liquidación de impuestos, pero sí en todo lo que es procedimiento tributario. Ahí están muy metidos los abogados, con lo que necesariamente entran en la parte impositiva, y está bien que lo hagan. Ahora, lo que no van a ver es un abogado ofreciendo servicios de eventualmente liquidaciones impositivas, ¿verdad? Pero sí puede estar asesorando sobre determinada materia impositiva y no por eso está haciendo ejercicio legal de la profesión. En todo caso, es un campo que si bien está bastante copado por el contador, también el abogado suele inmiscuirse. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con los concursos y quiebras. Las sindicaturas concursales son materia exclusiva del contador público. Hasta hoy, por lo menos, únicamente los contadores públicos somos quienes podemos ejercer las funciones de síndicos concursales. No así la sindicatura societaria.
Para ser síndico societario se necesita el título de contador o abogado. Es decir, este es otro campo que estamos compartiendo con los queridos primos. Ahora, es importante que no dejemos de lado muchas actividades que hasta hace un tiempito no es que no existían, pero no se les estaba dando tanta importancia, y hoy por hoy, y cada vez más, van a ir adquiriendo relevancia. El tema del compliance o responsabilidad de la empresa es un tema importante, y ahí, lamentablemente, ese campo lo están copando los abogados. ¿Por qué? Porque los contadores nos estamos quedando y no estamos haciendo lo necesario para ocupar ese lugar. Rápidamente les digo a qué se refiere el compliance. Compliance viene de cumplimiento. Es el cumplimiento de todas las normas legales y éticas que tiene que hacer una sociedad. Ustedes saben que hasta hace un tiempo las sociedades no eran pasibles de recibir sanciones penales. Eventualmente sí sus directores, sí sus responsables, pero no la sociedad en sí. Hoy por hoy, la sociedad como tal también puede estar recibiendo sanciones penales, que pueden llevar hasta directamente su disolución. Con lo que este tema del cumplimiento de las normas legales y éticas adquiere fundamental importancia. Entonces, como contadores, deberíamos poder asesorar a qué se está refiriendo esto de cumplimiento de normas éticas, legales y legales que tiene que hacer una empresa. Cómo quedar a salvo la empresa el día de mañana de una eventual acción penal. A ver, si uno de los socios comete un acto de corrupción, que quede en claro, porque existe un manual de procedimiento, porque existe un manual de cómo llevar adelante determinadas gestiones, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, con lo que claramente quede demostrado que quien no cumple con ese manual está incumpliendo con una norma que tiene fijada la sociedad, y por lo tanto no es responsabilidad de la sociedad el que alguien lo haya incumplido. Eventualmente lo será del que incumplió con la medida. Pero todo esto tiene que estar parametrizado en una sociedad. Bueno, estos son campos que les digo están ocupando más los abogados que los contadores. Lo mismo que el tema de los balances donde se refleje el cumplimiento de la responsabilidad social empresaria. Y dentro de ello, los balances que determinen la sustentabilidad y la correspondencia con el medio ambiente que tiene la sociedad. Ese tipo de enfoques contables no le estamos dando mucha bolilla. Lógicamente que para las pequeñas empresas esto todavía no es aplicable, pero ya no lo aplican solo las grandes, sino que las medianas empresas también están entrando en esta variante. Y puede ser un campo de acción más que propicio para que nosotros desarrollemos nuestra profesión a futuro. La profesión que estamos ejerciendo está cambiando drástica y dramáticamente. Hoy la profesión dista mucho de ser lo que era. Esto se los voy a estar repitiendo porque a ustedes les tiene que entrar en la cabeza y se tienen que dar cuenta. Las tareas repetitivas van desapareciendo. Una gran parte del tiempo que consumía la profesión hace 20 años atrás era el tema de registración de comprobantes, registraciones contables. Hoy eso es una mínima parte de lo que es la profesión contable. La profesión contable es otra cosa. El valor agregado que nosotros tenemos que darle a nuestra profesión va mucho más allá de las registraciones. ¿Que son necesarias hacer? Claro que son necesarias hacer, pero no necesariamente para un profesional. Un profesional está para algo más, para algo más. Hoy por hoy estaba muy en boga el tema del planeamiento, el planeamiento fiscal o la planificación fiscal, que muchos lo asocian a actos de
evasión y o elusión de impuestos. Estoy muy en desacuerdo con esa definición, ¿no? Planear fiscalmente es buscar la mejor alternativa para que el contribuyente, dentro del marco de la ley, pague lo menos posible. Yo no creo que se esté cometiendo ningún delito. Yo no le estoy diciendo a mi cliente que no pague. Lo que le estoy diciendo es, en función a las normas legales vigentes, voy a tratar, aplicando mi conocimiento, que pagues lo menos posible. Y eso yo no creo que esté mal. Y eso yo no creo que esté mal. Bien. ¿Alguna consultita? No, no. ¿Todo bien? Bien. Sigamos avanzando un poquito y vamos a entrar ya a ver la ley 2488. Aguárdenme un segundito, por favor. Ya estamos, no tenía a mano la ley. Vamos a empezar a ver esta ley 2488, que es la ley nacional, y vamos a ver que en muchos casos los artículos prácticamente están calcados en la 1620. Con lo que en la 1620, por ahí vamos a avanzar un poquito más rápido, porque muchas de las cosas que vamos a estar viendo en la 2488 están en la 1620. ¿Cuál fue el motivo de sanción de esta ley? Digamos que no es la primera ley, hubo otras leyes, esta es la última, Por ejemplo, la ley anterior es acá la 12921 del año 1945. Y más allá de lo trascendente de la profesión, la ley se sanciona porque se aduce que hubo un anquilosamiento de la ley anterior, ¿no es cierto? Desde 1945 a 1973, que se dicta esta ley, pasaron 28 años. Fíjense, 23 de mayo de 1973, lógicamente, ustedes ni habían nacido, yo lamentablemente sí. No, lamentablemente, está bien, yo había nacido, me acuerdo. Ese 23 de mayo de 1973 es el día hábil anterior a la asunción del gobierno peronista de Cámpora. Es decir, la ley 2488 es uno de los últimos regalitos que dejó la dictadura de Lanusse en ese momento. Antes de irse, Lanusse promulga esta ley, la 2488, que luego fue ratificada, ¿verdad? Pero a lo que voy, más allá de este dato de color, es que cuando se sanciona la ley, uno de los motivos fue, ya les digo, el anquilosamiento, lo vieja que estaba la ley, porque desde su sanción hasta ese momento habían pasado ya 28 años, decía. Ahora fíjense, de 1973 a 2021, 83, 93, 2013, 40 años van a ser de esta ley y no se modifica. Y no se ha modificado. Con todos los cambios que ha habido, con todas las revoluciones tecnológicas y del conocimiento que ha habido, hoy no pareciera que esta ley estuviera fuera de foco, que realmente lo está, y muy fuera de foco. Ya cuando simplemente viendo lo que tiene como campo de acción o actividades reservadas o incumbencias de la profesión, nos damos cuenta lo desactualizada que está esta ley. Pero bueno, pareciera
que no es tan importante entonces contar con una ley de ejercicio profesional, por eso no es ni siquiera casi modificada ni tocada. Está ahí olvidada desde el año 1973. También se sancionó esta ley por la evolución de la profesión y sus ramas del saber. ¿Qué decir desde ese momento a nuestros días, verdad? O sea, todos los motivos que se dieron en su momento para reemplazar a una ley, la 12921, hoy están multiplicados. Sin embargo, la ley 2488 se mantiene incólume, y no porque sea una ley perfecta, justamente, ¿no? Otro motivo fue nacionalizar la profesión dando coherencia a su ejercicio en el país, aunque se reconoce el poder de policía de la autoridad local. Bueno hubiera sido que no se lo reconociera, ¿verdad? Entonces, este motivo, la verdad que es más para escribir algo que el contenido que realmente tiene. Y resolver carencias que evidenciaba la ley anterior, considerando nuevas especializaciones. En la sanción de la ley anterior no existía el licenciado en administración, no existía el licenciado en economía. Entonces, bueno, esta ley contempla esas especializaciones. Bien. El artículo primero de esta ley nos da el ámbito territorial donde se aplica, que lógicamente es el territorio de la nación, la obligatoriedad de la matriculación y la reserva de poder a favor de la jurisdicción. Reserva de poder a favor de la jurisdicción no es ni más ni menos que el poder de policía que conservan las provincias. Entonces, fíjense, si ustedes tienen la ley, cosa que les recomendé que tuvieran, fíjense este artículo 1 que dice: en todo el territorio de la nación, el ejercicio de las profesiones de licenciado en economía, contador público, licenciado en administración, actuario y sus equivalentes, queda sujeto a lo que prescribe la presente ley y las disposiciones reglamentarias que dictan. Para tales efectos es obligatoria la inscripción de las respectivas matrículas de los consejos profesionales del país conforme a la jurisdicción en que se desarrolle su ejercicio. Ahí está claramente expresado que cada provincia es la que conserva el poder de policía y, por lo tanto, y en definitiva, es quien habilita al profesional con un título de validez nacional a poder ejercer en su jurisdicción. Reitero, soy un profesional de la provincia de Buenos Aires, me tendré que matricular en el Consejo Profesional de Ciencia Económica de la provincia de Buenos Aires. Ahora, quiero ejercer la profesión en Tierra del Fuego, me tendré que inscribir en el Consejo Profesional de Tierra del Fuego. Si actúo en Tierra del Fuego, en La Pampa, en Córdoba, en cualquier jurisdicción que se les ocurra, sin estar matriculado, sin estar inscrito en esa jurisdicción, por más que tenga un título de validez nacional, estaré haciendo ejercicio ilegal de la profesión. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El artículo 2 les habla de instituciones habilitadas para otorgar títulos y qué pasaba con los títulos preexistentes. Esto ya por una cuestión cronológica ha dejado de tener virtualidad. ¿Qué les digo? Me dice, el artículo 2, las profesiones a que se refiere el artículo 1, es decir, la de contador público, licenciado en administración, licenciado en economía, actuario y sus equivalentes, solo podrán ser ejercidas por personas titulares de diplomas que expidan las universidades nacionales, siempre que su otorgamiento requieran estudios completos de enseñanza media previos a los de carácter universitario. Es decir, los títulos que otorga una universidad, la universidad va a tener que ser oficial, ya sea público o privada, pero oficial.
y va a otorgar títulos que, para obtenerlos y poder haber cursado la carrera en ellas, previamente se debió haber hecho el nivel secundario, digamos, ¿no? El nivel secundario para estar habilitado entonces para ingresar a la universidad. Y acá les dice otra cosa. Los profesionales a que se refiere el artículo 1, personas titulares de diplomas. Y esto parece una obviedad, pero por las dudas se los digo. El título profesional únicamente puede ser obtenido por personas humanas. Una sociedad no puede obtener un título universitario. No existe una sociedad que sea contador público. Lo que existirán son distintos profesionales que se agrupan en sociedad para ejercer la actividad relacionada con la ciencia económica, y cada uno de esos socios tendrá su propio título profesional. Pero el título profesional no es de la sociedad, es de la persona humana. Y ya vamos a ver que un profesional no puede asociarse para desarrollar la actividad profesional si no es con un colega. No puede existir una sociedad que brinde servicios de auditoría donde sus socios, uno sea contador y otro no sea un profesional habilitado. Los dos deberán ser contadores públicos, por ejemplo, para realizar entonces actos reservados a la profesión. También van a otorgar los títulos a personas con títulos habilitantes expedidos por el Estado Nacional en las condiciones establecidas por las leyes 14.557, 17.604 y decretos reglamentarios, y por universidades provinciales. Esto se los abrevio. Antes de la sanción de la ley en el año 1945 existían los prácticos, es decir, las personas que desarrollaban las tareas que desarrollaba en ese momento un contador público, y lo hacían sin tener el título. ¿Por qué? Porque era una profesión que hasta esos momentos no estaba reglamentada. A partir del momento en que se reglamenta, para ejercer válidamente hay que tener título universitario. Pero entonces se preguntaron, ¿y con todos los que venían ejerciendo hasta ahora la profesión, que lo hacían bien porque hasta ese momento no era reglamentada, qué hacemos? Bueno, para esas personas se abrió un registro especial de prácticos, digamos, en el que se inscribieron y pudieron seguir desarrollando la actividad de contador público aún sin tener el título. Lógicamente que debieron demostrar tener los conocimientos suficientes que la práctica les había dado a lo largo de los años. Eso sí, tuvieron que probarlo. Probado eso, se los inscribió en ese registro especial como si fueran profesionales. Les digo que esto ha perdido virtualidad porque, imagínense, del año 45 hasta ahora, o sea, antes del año 45, hoy estaríamos hablando ya para esa época debía tener 20 y pico, 30 años, hoy estaríamos hablando de una persona de, no sé, de 100 años, o sea, ya no existe este tipo de personas, ¿verdad? Pero bueno, es lo que la ley preveía, porque por una cuestión cronológica, lógicamente, en ese momento hubo que ponerlo. También los títulos pueden estar expedidos por universidades extranjeras. Claramente, para poder hacer uso de ese título en el territorio nacional, tienen que proceder a revalidar el título. La revalidación de títulos extranjeros se hace ante una universidad oficial. Supónganse, alguien que estudió en Brasil la carrera de contador público y quiere venir a ejercer la profesión en Argentina. Primero diríamos que no está bien de la cabeza, porque venirse a la Argentina es medio bravo, ¿no? Pero bueno, supongamos que esto existiera. No es que tenga que hacer desde cero la carrera. A los fines de revalidar su título, deberá presentar todos los programas y todas las constancias que le ha otorgado su universidad de origen
respecto a la obtención del título. La Universidad Nacional evaluará qué temas, de acuerdo a los contenidos curriculares que tienen asignados, están faltando o no existen en el contenido curricular del extranjero, y sobre esos temas se le tomará un examen para ver si los sabe o no. Seguramente que un profesional, supónganse, de Brasil, les reitero, que venga a ejercer la profesión en Argentina, la materia impositiva debe ser distinta. A grandes rasgos podrá haber impuestos al consumo, seguramente, podrá haber impuestos a la renta, seguramente, podrá haber impuestos al patrimonio, seguramente. Las capacidades contributivas en el mundo tienen las manifestaciones que yo les digo, incluido el consumo, pero la instrumentación, la parte instrumental, seguro que difiere. Bueno, entonces, la universidad que tenga que revalidarle el título a la persona de Brasil, seguramente le tomará un examen, una prueba de aptitud, requiriéndole los conocimientos en la materia impositiva pertinente. ¿Se entiende? Pero bueno, eso no quita entonces que un título otorgado por una universidad extranjera, una vez revalidado en el país, habilite a la persona poseedora del mismo a poder ejercer la profesión en forma legal en nuestro territorio. Los títulos expedidos con anterioridad al decreto tampoco tiene mucho sentido, porque hoy esto ya, les digo, ha perdido absolutamente virtualidad. El artículo 3 habla de los actos configurativos de ejercicio profesional y dice que a los efectos de esta ley se considera que las personas comprendidas en el artículo 2, es decir, aquellos que hacen ejercicio de una profesión reglamentada, cuando realizan actos que supongan, requieran o comprometan la aplicación de conocimientos propios de tales personas, especialmente si consisten en, y esta palabra, especialmente si consisten en, le está dando una idea que lo que sigue es meramente enunciativo, ejemplificativo, con lo que puede haber más incisos que sean aplicables. Con lo que justamente los incisos que siguen, los 3 incisos que siguen, son meramente ejemplificativos, enunciativos. Y aún más nos da esta idea el inciso C, al que ya vamos a ir. Pero me interesa que veamos el inciso A, el ofrecimiento o realización de servicios profesionales. Bien, habíamos dicho que la primera condición para ejercer en legal forma la profesión es estar matriculado, ¿verdad? Con lo que yo, una vez recibido, tengo que ir y matricularme en el consejo profesional. Ya vamos a ver bien cómo son estos trámites y qué implica ello. Una vez que estoy matriculado, les pregunto, si yo no tengo clientes, ¿tendré que matricularme si quiero ejercer la profesión? Para ejercerla sé que me tengo que ir a matricular. Ahora, si yo todavía no tengo clientes, la intención es ejercerla, pero no tengo clientes, ¿me tengo que matricular? Pregunto. Y sí, me parece que sí. Sí, sí. ¿Por qué sería el sí? Porque hay que estar listo para cuando lleguen los clientes. Yo considero que no es necesario siempre y cuando no tengas que firmar. ¿Cómo? Cuando uno se va a matricular, no, o sea, es si vos querés firmar un balance, pero si vos podés ejercer la profesión como contador igualmente, pero si no firmás un balance, no es necesario estar matriculado, ¿sí? Claro, Sí. yo pienso lo mismo. El ejercicio de la profesión
no solamente implica firmar un balance, una certificación o una intervención firmada del profesional. Ejercer la profesión es llevarla adelante, es desarrollarla. Yo para asesorar impositivamente no tengo que firmar nada y sin embargo estoy ejerciendo la profesión. Y el ejercicio de la profesión presupone obligatoriamente la matriculación. Claro, poder se puede, pero no se debe. Exactamente. A ver, ejercer la profesión lo puede hacer una persona que no tiene título. El tema es que está haciendo ejercicio ilegal de la profesión. Yo puedo recomendar medicamentos y de hecho mucha gente lo hace. Y tendría que tener en claro que está haciendo ejercicio ilegal de la profesión de medicina. Además, si te mandás un error o algo con un cliente, podrían demandarte por no estar matriculado o algo así. Mirá, eso lo vamos a ver muy detenidamente. Demandar te pueden demandar estando o no estando matriculado. Porque si vos estás matriculada y con tu asesoramiento causas un daño, seguramente te van a iniciar una acción de responsabilidad civil y el que estés matriculada no te va a salvar de nada. El tema es que si vos ejercés la profesión sin estar matriculada, te expones a que te hagan una denuncia de ejercicio ilegal de la profesión. Claro, Con lo que ya les digo, ejercer ilegalmente la profesión no es solamente ejercerla sin tener el título. También es ejercerla aún teniendo título, pero no habiéndose matriculado. Y que les quede claro, cuando hablo de ejercicio de la profesión, me refiero en el más amplio sentido de la palabra. Quiere decir que no necesariamente ejercer la profesión significa firmar. Si yo asesoro en la materia contable, impositiva, societaria, concursal, estoy haciendo ejercicio de la profesión. Y por lo tanto, debo estar matriculado. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. ¿Dudas? Sí, sí. Bueno, planteo otra vez la pregunta. Me recibí. Pongo mi chapa en el frente de lo que va a ser el estudio, pero todavía no tengo clientes. ¿Estoy ejerciendo la profesión? Sí, estoy ofreciendo un servicio. Sí, sí. Exactamente. Y eso sale de ese inciso A. Fíjense que el inciso A le habla de el ofrecimiento o realización de servicios profesionales. Entonces, cuando se lee, pareciera, o uno se va a pensar que es la acción de prestar el servicio, por lo tanto, si no tengo cliente, no estoy ejerciendo la profesión. No, ejercer la profesión implica también el ofertar el servicio. Con lo que si yo he abierto mi estudio, he puesto la placa y mi intención es captar clientes, bueno, ahí ya estoy haciendo ejercicio de la profesión. Entrego mi tarjeta profesional haciéndole saber que atiendo de tal hora a tal hora en tal domicilio. Ahí ya estoy haciendo ejercicio de la profesión. Aunque no tenga clientes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Eso sale del inciso A que habla de el ofrecimiento o realización. Si realizo, desde ya. Pero ya la sola oferta es ejercicio. Y ya vamos a ver que esto también está contemplado en la 10.620, de igual manera. B nos dice el desempeño de funciones derivadas de nombramientos judiciales de oficio o a propuesta de partes.
Esto es, lógicamente, y acá no va a haber escapatoria, para quien quiera ejercer en la justicia, ya sea como auxiliar de la justicia, ya sea como peritos de oficio, como síndico concursal o como perito propuesto de parte, sí o sí deberá estar matriculado. Sí o sí deberá estar matriculado, porque es la única forma de poder ejercer en forma válida la profesión. Aparte, cuando uno se va a inscribir para actuar en el ámbito judicial, le piden una serie de requisitos, entre los cuales que acredite estar matriculado en el consejo respectivo. Así que ahí no hay posibilidad de no matricularse para ejercer la profesión. Y el inciso C les habla de, fíjense, esto es lo que da más aún la pauta, que esto es meramente enunciativo, porque habla la evacuación, emisión, presentación o publicación de informes, dictámenes, laudos, consultas, estudios, consejos, pericias, compulsa, valorizaciones, presupuestos, escritos, cuentas, análisis, proyectos o de trabajos similares. Es decir, si alguna palabra nos olvidamos y existe algo similar a esto, también debe ser considerado como un acto a considerar como ejercicio profesional. Por lo tanto, claramente estos incisos no son taxativos, sino que son meramente enunciativos, como para que tengan una gran idea de lo que constituyen actos configurativos de ejercicio profesional. Bien, el artículo 4 de la 1620 le habla del uso del título. El uso del título de cualquiera de las profesiones enumeradas en el artículo 1 solo será permitido a personas de existencia visible, por lo que ya dijimos. Únicamente las personas humanas son las que pueden obtener un título universitario. En todos los casos deberá determinarse claramente el título de que se trata y la universidad que lo expidió. Los cargos existentes o a crearse en actividades o entidades comerciales, civiles y bancarias, empresas mixtas o del Estado, no podrán designarse con denominaciones que den lugar a que quienes los ocupen utilicen indebidamente el título de profesiones a que se refiere la presente ley. Y esto, en contraposición a esto, se ha dado que, por ejemplo, es muy común en los bancos hablar del contador del banco. Y ahora no tanto, porque ahora los bancos se están profesionalizando bastante, pero hasta hace unos años atrás, el contador del banco generalmente no tenía el título de contador público. Era contador del banco porque realizaba las funciones que el contador del banco, que las funciones que determina la Carta Orgánica del Banco, determinaba que hacía alguien que se le decía contador. Bueno, de acuerdo a la ley, al no tener el título, no podría recibir ese nombre de contador. Sin embargo, nunca vi que le cambiaran el nombre. Sigue habiendo los que son contadores del banco, aún sin tener el título profesional. Bueno, teóricamente eso, de acuerdo a la ley de ejercicio profesional, no estaría permitido. Sin embargo, se imaginan que si en 50 años no ha cambiado, no veo por qué vaya a cambiar ahora. Eso se mantuvo a lo largo del tiempo y se mantendrá así seguramente. Bien, las asociaciones de profesionales, firma, dice, las asociaciones de profesionales universitarios de distintas disciplinas actuarán en ciencias económicas bajo la firma y actuación del profesional de la respectiva especialidad de ciencias económicas. A ver, les agrupo lo que sería el artículo 5.6, resumiéndoselos un poco. Cuando se asocian en lo que pueden ser consultoras profesionales de distintas especialidades, por ejemplo, se puede asociar un contador, un abogado, un escribano, un arquitecto y forman una consultora. Bueno, cada uno de los integrantes de la consultora deberá tener el título profesional habilitante y estar inscrito en sus respectivas matrículas. Ya vamos a ver más adelante que el no actuar de esta manera configura un problema ético para el profesional que no atiende este tema.
Y si uno conforma una consultora, todos los trabajos de esa consultora que pertenezcan a la rama de las ciencias económicas deben estar avalados con la firma del profesional competente, es decir, en este caso del contador público. Entonces, si esa consultora que yo les dije, el abogado, el escribano, el contador y el arquitecto, realiza un informe impositivo, no es que como integrante de la consultora firme el arquitecto. Como integrante de la consultora deberá firmar el contador público y eventualmente el abogado. Bien. Luego, manifestaciones consideradas uso del título. Y esto se pone, ya van a ver por qué, para evitar cierto tipo de avivadas. Avivadas que hoy ya no existen tantos, pero en esa época sí existían. Fíjense, se considerará como uso del título toda manifestación que permita referir o atribuir a uno o más personas el propósito o la capacidad para el ejercicio de la profesión en el ámbito y en el nivel que son propios de dicho título. En particular, el empleo de leyendas, dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles, publicaciones de cualquier especie. La emisión, reproducción o difusión de las palabras contador, economista, analista, auditor, experto, consultor, asesor, licenciado o similares y sus equivalentes en idiomas extranjeros con referencia a cualquiera de los ámbitos de las profesiones reglamentadas por esta ley, el empleo de los términos academia, estudio, asesoría, oficina, instituto, sociedad, organización u otros similares y sus equivalentes en idiomas extranjeros con referencia a cualquiera de los ámbitos de las profesiones reglamentadas por esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes era muy común ver los famosos gestores. Y los famosos gestores parecía que como gestoría se podían ocupar de la materia impositiva. No estaban incumpliendo con nada porque ellos no decían que eran un estudio contable impositivo, ni siquiera se referenciaban como asesores contables, nada. Era una gestoría impositiva. Bueno, eso, lógicamente, llama a confusión. Por eso este artículo 7º tiene esta previsión. Todo lo que pueda llamar a confusión no puede ser permitido o no es permitido para nombrar a un determinado lugar, ¿no es cierto? Entonces, yo, si no soy contador público, no puedo tener una consultora impositiva. Porque eso llama a engaño. Eso llama a engaño. Y es justamente lo que se trata de evitar. Bien. Sanciones por ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, desde ya les digo que hay sanciones civiles y hay sanciones penales por lo que es ejercicio ilegal de la profesión. Más allá de que también existen sanciones a nivel profesional. Entonces, el artículo 8 dice, las personas que sin poseer títulos habilitantes en las formas prescritas por esta ley ejercieran la profesión o lo hicieran, o no obstante habérseles cancelado la matrícula, como consecuencia de sanciones dispuestas por los consejos profesionales, así como las personas que ofrecieran los servicios inherentes a tales profesiones sin poseer título habilitante para ello, sufrirán pena de 1 mes a 1 año de prisión sin perjuicio de las penalidades y sanciones que otras leyes establezcan. Los que indebidamente se arroben cualquiera de los títulos profesionales reglamentados por esta ley serán pasibles de las sanciones previstas en el 247 de la ley penal, que son prisión de 15 días a 1 año. Y los profesionales que ejercieran alguna de las profesiones comprendidas en la presente ley sin la inscripción en la matrícula serán penados con una multa de X pesos. Bueno, ven claramente que hay tanto sanciones profesionales como civiles como penales. Lo más bravo, lógicamente, es ejercer la profesión sin tener el título. Sin tener el título, porque ahí pueden estar penados con pena de prisión
aún, ¿no es cierto? Aunque por la cantidad de tiempo siempre son penas en suspenso, penas en suspenso. Nuestro consejo profesional tiene un órgano que depende del consejo directivo, ya lo vamos a ver todo esto, que se llama el Comité de Acción Fiscalizadora, que es el comité que se encarga de velar para que no exista ejercicio ilegal de la profesión. Con mayor o menor suceso, es de esto de lo que se trata. Hay un organismo especializado, digamos, dentro del ámbito del Consejo para tratar de que se realice ejercicio ilegal de la profesión. Bien. El artículo 9, prohibición de otorgar títulos a entidades no autorizadas, actúen en cargos, pueden llegar a recibir sanciones si fueran profesionales matriculados. Pueden llegar hasta la inhabilitación, ¿verdad? Cargos en la administración pública. Este artículo es el artículo que se pone porque queda bien ponerlo, porque quedó bien ponerlo en eso, pero la verdad no se cumple nunca. ¿Por qué? Por lo que dice, fíjense, para cubrir los cargos en las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública nacional, provincial y municipal, empresas del Estado y mixtas, para cuyo desempeño se requiera tener conocimientos de la especialidad de los graduados en ciencias económicas, se dará preferencia a los profesionales con título de la especialidad respectiva. No dice que van a tener que ser profesionales de la materia. Se dice que se dará preferencia. ¿Y sabe cuándo se les da preferencia en la administración pública? Casi nunca, por no decir nunca. ¿Verdad? La administración pública suele estar copada en los puestos de avanzada, digamos, por partidarios. Y esto exista el gobierno que exista. La verdad que, salvo en las líneas intermedias, que ahí aparecen los profesionales, los puestos trascendentes generalmente son cargos políticos. Aunque sean eminentemente técnicos, se cubren con militantes. Y esto es así. Esto es así y no es de otra manera. Y si no, a las pruebas me remito. Fíjense en cada ministerio quién es ministro, quién es viceministro, quién es secretario, quién es subsecretario, y de ahí van a sacar si esas personas tienen los antecedentes suficientes para ocupar el lugar que se ocupa. Muy pocas veces esto ocurre, sobre todo cuando nos venimos a los gobiernos provinciales y aún más municipales. Entonces, esto, mal que nos pese, la experiencia indica que esto así ocurre. Con lo que decir que se dará preferencia es justamente poner un artículo porque queda bien que esté, pero realmente es bastante inconducente, bastante inaplicable. Si no estuviera, no cambiaría en nada la ley, ni lo que ha venido pasando y lo que va a pasar de acá en adelante. Con lo que ese es un artículo meramente declamativo. Bien, luego los artículos 11, 12 y 13, cosas que se los dejo para que ustedes vean, determinan cuáles son las incumbencias, cuáles son las actividades reservadas. Son sinónimos. Antes se llamaba incumbencias, ahora más recientemente se habla de actividades reservadas. Alguien les dice campo de acción, pero es lo que, digamos, para lo que está habilitado cada profesional. Y cuando lean las incumbencias del contador público, los invito a que se fijen qué referencia hace a la materia tributaria. Cuando lean detalladamente cuáles son las incumbencias del contador público, reitero, los invito a que se fijen qué referencia hacen a la materia tributaria. La habilitación expresa a los contadores, el artículo 15, también perdió virtualidad,
con lo que ya no hace ni falta que lo leamos. Esto es, como no existía la carrera de licenciado en administración, se permitía a los contadores públicos ejercer o inmiscuirse en el campo de acción de los licenciados en administración cuando con anterioridad hubieran venido cumpliendo esas funciones. Nada. El 16 les habla de las actividades reservadas para los actuarios. El artículo 17 les habla de la independencia que deben tener los profesionales, tanto en materia judicial como extrajudicial. En lo judicial, lógicamente que la independencia debe ser de ambas partes. El profesional que actúa en un juicio como auxiliar de la justicia, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la actuación judicial, pero en principio sepamos que nos podemos, o el contador se puede inscribir para actuar como perito. Y como perito va a auxiliar al juez dándole fundamento suficiente en la materia que es de nuestra especialidad y que el juez, por ser un especialista en el derecho, no necesariamente conoce, o no necesariamente conoce con la profundidad que la conocemos nosotros. Entonces se llama un perito, perito deriva de experto, la palabra perito deriva de experto, de la expertise que tiene esa persona, por eso es un perito en un determinado ámbito, en nuestro caso perito contador. Se lo llama, digamos, para que lo auxilie al juez en la profesión. Cuando el perito vaya a intervenir, lo que tiene que ver es que las partes del juicio, la parte que demanda, lo que se llama el actor, y la parte demandada, no tenga ninguna relación con él. No sean amigos, no sean enemigos, no sean deudores, no sean acreedores. A su vez, el profesional deberá no tener ningún tipo de injerencia o favoritismo en cómo debe resolverse el pleito. Es decir, absolutamente independiente en el caso de la materia judicial. Y también en lo extrajudicial, es decir, en lo que es el ejercicio de la profesión. Y les doy un ejemplo claramente. Si nosotros somos asesores de una sociedad donde existen dos socios que no terminan llevándose del todo bien, el asesoramiento nuestro debe venir por el lado de la objetividad, en el sentido de no tratar de favorecer al socio que mejor nos cae, ¿verdad? Porque siempre a uno nos cae mejor alguna persona que otra. Bueno, nuestro asesoramiento, nuestras sugerencias no pueden estar en línea con ese querer que alguien se favorezca más que el otro. Debe ser absolutamente independiente el profesional en su actuación. ¿Qué les dice el artículo 17? Les dice, el ejercicio de las profesiones regladas en la presente ley en lo que respecta a las actuaciones en materia judicial queda sujeto al requisito de que el profesional sea independiente respecto de las partes involucradas. Lo mismo ocurrirá cuando en cuestiones extrajudiciales haya situaciones conflictivas entre las partes. ¿Se entendió entonces? ¿Se entendió? Este es un tema de la independencia que está, ustedes los deben conocer muy bien por el tema auditoría. En auditoría es trascendente y fundamental el tema de la independencia del auditor respecto de la empresa que audita, ¿verdad? Bueno, ya lo vamos a ver también cuando veamos la 1620, este tema de la independencia bastante más en profundidad. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas? Sí, sí. ¿Dudas? No. No, profe. Bien. El artículo 18, títulos equivalentes, no es muy necesario que lo leamos porque, como les aclaro ahí, no hay antecedentes de estos títulos equivalentes a que se refiere el artículo 18. Así que, nada, no le presten mayor atención a ese artículo.
Artículo 19, resguardo de la jurisdicción y exclusividad. ¿Qué dice el 19? Dice, en la capital federal y o territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, y en cada una de las provincias que así lo dispusiera, funcionará un consejo profesional de los graduados a que se refiere el artículo primero. Bueno, acá tienen que tener en cuenta que esta ley, como ya dijimos, es del año 1973. Por eso les habla de Capital Federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de Territorio Nacional de Tierra del Fuego, hoy provincia, ¿verdad? ¿Y por qué los agrupa a ellos? Porque cuando Capital Federal no era ciudad autónoma y el territorio de Tierra del Fuego no era provincia, lógicamente dependían del gobierno central, del gobierno nacional. Entonces, por eso los agrupa más las provincias. Pero en definitiva, ¿qué le está diciendo? Que cada provincia que así lo desea, y así lo desearon todas, deberá conformar su propio consejo profesional, que será el encargado de llevar adelante la matrícula, el gobierno de la matrícula de los profesionales que la integren, ¿verdad? Le dice, cada una de las provincias que así lo dispusiere, funcionará un consejo profesional de los graduados a que se refiere el artículo 1. Y hoy, todas las jurisdicciones, reitero, las 23 provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen su propio Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Todos estos consejos, los 24 consejos, están agrupados en una entidad mayor, que es una federación, que se llama Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, la FAPSE. La FAPSE tiene hoy por hoy a los 24 consejos adheridos. No siempre fue así, no siempre fue así. Ya vamos a ver que cuando veamos la adhesión a la FAPSE es optativa para los consejos profesionales. Pero bueno, esto lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Lo importante es que ahora tengan bien en claro que cada provincia tiene su propio consejo profesional y que para ejercer la profesión en legal forma, el profesional que desea hacerlo en una determinada jurisdicción deberá matricularse en esa jurisdicción, ¿verdad? Tengo un título nacional, pero cada jurisdicción tiene la posibilidad de requerirme determinadas cosas. Les aclaro, no es que les vayan a tomar un examen de idoneidad. No, no, porque al tener un título de validez nacional, la idoneidad ya se da por descontada. Lo que puede hacer, lo que tiene cada jurisdicción es determinadas pautas de cómo funcionan y llevan adelante el gobierno de su matrícula, cómo está organizado su consejo profesional, cuáles son los órganos que integran su consejo profesional. Si hay que pagar, por ejemplo, una matrícula para matricularse, o hay que pagar un derecho de ejercicio profesional para seguir perteneciendo, o si obligatoriamente se debe adherir a una caja de jubilación, en especial si la tuviera, o, bueno, en fin, cosas instrumentales. Una jurisdicción no le va a poder denegar la matrícula porque, por ejemplo, no les gusta la universidad en la que se recibieron. Si es una universidad oficial o reconocida oficialmente, pública o privada, y otorga títulos oficiales, una jurisdicción tiene que aceptar la matriculación. Luego, podrán no aceptársela por otras causas. Podrán no aceptársela, por ejemplo, porque ustedes se niegan a pagar la matrícula. Bueno, ahí la jurisdicción está diciendo, no, si usted no paga la matrícula, yo no lo matriculo, tranquilamente. Igual que el monto de la matrícula. Cada jurisdicción podrá disponer el monto que quiera. Inclusive, si alguna jurisdicción, para que los matriculados se afilien, decide condonarla, también lo puede hacer. Eso es resorte de cada jurisdicción. ¿Se entiende? No cuestiona ninguna jurisdicción la idoneidad del profesional que se va a matricular. Eso ya se lo da
por presupuesto. Luego deberá cumplir con todo lo instrumental que cada jurisdicción determine. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. El artículo 20 nos dice que la inscripción de un título de los reglados por la presente ley en una jurisdicción de las indicadas en el artículo 19 no obliga necesariamente a su inscripción en las otros si no se ha dado cumplimiento a entender del respectivo consejo profesional con los requisitos establecidos en el artículo 2 de esta ley. Lo que ya les dije. Una jurisdicción no necesariamente los va a recibir porque ya estén inscritos en otra jurisdicción. Cada jurisdicción pone sus pautas, determina cuáles son los requisitos a cumplir para poder matricularse. Que están lejos, ya les digo, no pueden basarse en tema de la idoneidad profesional. Eso no. Pero luego deberán cumplir, sí, con las pautas que cada jurisdicción determine. Bien. Atribuciones de los consejos profesionales. Corresponde a los consejos profesionales dentro de sus respectivas jurisdicciones dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley y otras relacionadas con el ejercicio profesional, crear cuando corresponda y llevar las matrículas correspondientes a los profesionales a que se refiere. Eso es trascendente, llevar la matrícula. Tiene el gobierno de la matrícula. Cada consejo profesional, por delegación del poder, por delegación que le ha hecho el gobierno, tiene la posibilidad de decir quiénes son los profesionales que están habilitados para ejercer en legal forma la profesión, porque son ellos los que recetan la matrícula y gobiernan la matrícula, ¿verdad? Otro tema interesante es el que surge del inciso E, que es cuidar que se cumplan los principios de ética que rigen el ejercicio de la profesión. Ya nos vamos a detener mucho cuando hablemos del tema de ética profesional. El G, ya lo hablamos un poquito, perseguir y combatir por los medios legales a su alcance el ejercicio ilegal de la profesión. En este sentido, ya les dije que nuestro consejo, cuando digo nuestro consejo, el de Provincia de Buenos Aires, tiene un organismo, no es un organismo, sino que es un órgano que depende de uno de los órganos del consejo, que es un comité de acción fiscalizadora que se encarga justamente de esto. Y el inciso J, que les habla de aplicar correcciones disciplinarias por violaciones al código de ética. Acá ya ven y les da una pauta que el violar el código de ética, no cumplir con las normas éticas de la profesión, trae aparejado la aplicación de sanciones. Y ojo, que las sanciones pueden ser de un mero apercibimiento, es decir, mire, contador, no haga más esto porque éticamente no corresponde, a, si la falta ha sido lo suficientemente grave, cancelarles la matrícula. Cancelar la matrícula implica que los deja fuera de la profesión, por lo menos de ejercer en legal forma la profesión. Así que fíjense que las sanciones que se pueden recibir por las violaciones al código de ética son absolutamente bravas en algunos casos, con lo que estén advertidos de este tema. Si se aplican, miren, yo no he visto realmente mucho más que apercibimiento, no he visto mucho más que eso. No conozco casos en que se haya cancelado la matrícula. Sí conozco algunos casos graves que se llegó a suspender por un determinado tiempo la matrícula, pero no es lo que generalmente ocurre. Lo que generalmente ocurre es el apercibimiento, cuando, digamos, el profesional se aparta de la senda ética, llamémosle. Las correcciones disciplinarias aplicables habilitadas, artículo 22, bueno, un poquito lo que estábamos hablando, ustedes van a ver que estas correcciones disciplinarias son muy parecidas a las que están incluidas en la 10.620, pero las pautas que da la ley nacional
es que puede ir desde la advertencia, lo más simple, hasta la cancelación de la matrícula, lo más bravo. En ese abanico de posibilidades viene la amonestación, el apercibimiento y demás. Pero tengan en cuenta que los consejos están habilitados para aplicar sanciones del calibre de la cancelación de la matrícula. Lógicamente, cuando se dan las sanciones más bravas, en este caso lo que es el apercibimiento público, la suspensión de la matrícula, la cancelación de la matrícula, estos actos que no dejan de ser actos administrativos pueden ser llevados a la vía judicial. Es decir, si quien recibe la sanción siente que ha sido no tratado como corresponde o se le ha aplicado una sanción que no corresponde, puede apelar ante la justicia esta decisión, porque no nos olvidemos que lo que aplican estas entidades, en definitiva, son sanciones administrativas, y ninguna sanción administrativa no puede ser recurrida judicialmente. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Percepción, matrícula y derecho profesional es lo que la ley habilita a cada consejo profesional de las distintas jurisdicciones a percibir para su mantenimiento. Nuestro consejo profesional tiene una matrícula y luego tiene el pago del derecho de ejercicio profesional que se hace en cuotas mensuales hay 5 cuotas que se pagan a lo largo del año. Ya vamos a hablar de cuáles son los valores, vamos a ver qué posibilidades tienen los jóvenes profesionales en este sentido, y les voy a hacer ver que el estar matriculados ante el Consejo Profesional para ejercer en legal forma la profesión, aun cuando tengan pocos clientes, no les es tan oneroso, porque muchas veces el tema del costo es el que se antepone al hecho de matricularse en el consejo. No, apenas tengo para subsistir, encima tengo... Bueno, no es tan caro y ya vamos a ver que tiene sus beneficios. ¿Vieron cómo esa propaganda que dice pertenecer tiene sus beneficios? Bueno, yo les puedo asegurar que pertenecer al consejo, para ustedes, jóvenes profesionales, tienen sus beneficios. Y desde ya les hago saber que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sobre todo la delegación Junín, tiene una comisión de jóvenes profesionales muy activa, muy activa. Inclusive es una, bueno, ahora esta pandemia ha trastocado todo, ¿no? Pero inclusive recibía y ya los hacía parte del consejo aún a los casi profesionales, a los que como ustedes les faltaban unas poquitas materias y ya querían ir viendo de qué se trata, de qué temas se habla y eso, bueno, los recibía y los hacía participar. Lógicamente, no para que opinaran, pero sí para ver y escuchar los temas que se trataban. Aparte, la comisión que había en Junín, ahora, no sé, con esto de la pandemia estamos un poco distanciados en el sentido que como no hay presencialidad, bueno, no sé cómo seguirá, pero tenía mucha actividad social también estos jóvenes profesionales, como ustedes pueden imaginar. Con lo que era una buena alternativa para el joven profesional que se recibía y se sentía un poquito desamparado, ir ahí porque los nucleaba y, digamos, les daba contención, cosa que también debería ser la facultad, pero bueno, en eso estamos. Bueno, hasta acá más o menos hemos llegado a lo que me interesaba de esta ley 2488. Como ahí les dice, los artículos 25 a 28 a esta altura son simplemente de forma y prácticamente ya no tienen razón de ser. Vamos a dejar para la próxima clase el entrar con la ley 1620. Vamos a avanzar más rápidamente porque vamos a ver que muchos de los artículos que hemos visto y explicado de esta ley 2488 se replican en la 1620.
pero sí vamos a detenernos sobre todo en este título 2, que es cómo está conformado nuestro consejo profesional, cuáles son sus órganos, cómo se elige a sus integrantes, en fin, todo lo relativo al ejercicio, a la aplicación de la 10.620 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. No sé si tienen algunas dudas, algún comentario, los escucho. ¿Nada? No, no. No, no. No, No, para yo no, nada. profe. Bueno, las recomendaciones de siempre. No se dejen estar con la materia. Cuando quieran acordar, a la vuelta de la esquina está el parcial. Por favor, a último momento se les va a confundir todo. Vayan viendo la materia. Está el cronograma colgado en la plataforma, con lo que ustedes ya saben desde el inicio de la cursada cuándo son los parciales, cuándo son los recuperatorios. Así que no hay excusa para decir, uy, ¿cómo? Recién me entero. No, no. Desde el inicio de la cursada está colgado eso y están puestas las fechas. Así que bueno, organícense, fíjense y les reitero, traten de ir llevando la materia al día. Si no hay consultas, me despido de ustedes. Nos encontramos el jueves que viene con en este mismo lugar. Muchas gracias. No, profe, Chao, gracias. profe. Chao, profe. Profe, gracias. Gracias. Gracias.